Muy buenos. Hoy vamos a meternos de lleno en algo que es pura estrategia, el plan de gestión de riesgos personal de un trader profesional. Y esto es lo interesante, que no vamos a hablar de teoría de libros, sino de cómo se aplica todo en el campo de batalla real, en el día a día. Fijaos en esta frase porque es que lo clava. Un plan de gestión de riesgos no es una plantilla que se descarga de Internet y ya está. Es algo mucho más profundo. Es literalmente una radiografía de la disciplina, de la psicología y de la madurez que se tiene como trader en un momento concreto. Exacto. Por eso, lo que vamos a desglosar ahora no es un ejemplo cualquiera, es un caso de estudio real, de carne y hueso. Vamos a entender el porqué de cada regla, de cada decisión. Es como el código de conducta personal que se ha creado para moverse en un entorno tan incierto como son los mercados. Y bueno, todo plan que se precie empieza por lo básico, definir las reglas del juego. Poner las cartas sobre la mesa desde el principio y establecer los límites para todo el año de operativa. Vamos a ver cuáles son. El punto de partida es este: 10.000 euros. Ese es el capital inicial con el que se va a trabajar durante un año entero. Una cifra clara, redonda, definida. A partir de aquí, empieza todo. Pero ojo, que aquí viene un matiz que lo cambia todo. De esos 10.000 euros, la mitad es del propio trader, pero la otra mitad es de inversores. Y esto, claro, añade una capa de responsabilidad gigantesca. Ya no es solo tu dinero el que está en juego, tienes que responder ante otras personas. Con ese capital se marcan las líneas rojas del campo de juego. El objetivo de beneficio, un 20% anual. Suena bien, pero, y esto es lo más importante, ¿cuáles son los límites de pérdida? Pues un riesgo máximo de ruina del 20% y un drawdown, o sea, la caída máxima desde el punto más alto de la cuenta, que no puede superar el 6%. Con esto se define el éxito y el fracaso antes siquiera de abrir la primera operación. Vale, pasemos ahora al corazón de la estrategia. Porque este no es un plan estático grabado en piedra, es un sistema dinámico, que se adapta. Funciona con dos modos de juego, por así decirlo, que cambian según vayan los resultados. Es bastante sencillo de entender. Tenemos la fase A, que es el modo por defecto, el modo defensivo. Aquí el riesgo mensual es del 7,5%, lo que se traduce en arriesgar 15 euros por cada operación. Y luego está la fase B, el modo ofensivo, que solo se puede activar cuando las cosas van bien. Ahí se permite subir un poco el riesgo hasta un 10% mensual y 18,75 por operación. Es un mecanismo para pisar el acelerador, pero solo cuando la carretera está despejada. Y la pregunta clave es cómo se pasa de una fase a otra. Pues no lo decide una persona, lo deciden las propias reglas, de forma automática para evitar que las emociones entren en juego. Se arranca siempre en fase E. Si la cuenta llega a un 5% de beneficio, perfecto, se pasa a la fase B para ser un poco más agresivo. Pero, y aquí está la clave de la disciplina, si desde ese punto la cuenta vuelve a caer hasta un 2% de beneficio, ¡zas!, se regresa de inmediato a la fase A. Es un freno de mano automático para gestionar la euforia. Claro, todo esto suena genial para cuando se gana. Pero la verdadera prueba de fuego de cualquier plan, no solo en el trading, sino en la vida, es siempre la misma. ¿Y qué pasa cuando las cosas se tuercen? ¿Cómo se protege el capital cuando vienen las pérdidas? Pues para eso, lógicamente, existe toda una estrategia defensiva muy detallada. Y esta es seguramente la parte más importante de cualquier plan de trading. No se trata solo de cómo ganar, sino de cómo sobrevivir a las malas rachas para poder seguir en la partida. Es un sistema de respuesta por niveles, como un protocolo de emergencia. Si la cuenta tiene una caída del 3%, el riesgo por operación se reduce automáticamente a 10 euros. Si la caída llega al 6%, ese límite máximo que vimos, el riesgo se baja todavía más, a 7 euros, y se hace una parada en boxes para analizar qué está pasando. Y si la cosa se pone realmente fea y se llega al 9% de caída, la operativa se reduce a la mínima expresión. Es un sistema de frenado progresivo. Y aquí tenemos el botón rojo, el interruptor de emergencia. Si la sangría de capital supera el 9%, se para todo, se prohíbe operar, y no se vuelve al mercado hasta haber hecho una reevaluación completa de la estrategia. Es una regla de oro para evitar caer en esa espiral destructiva de intentar recuperar las pérdidas a la desesperada. Bien, ya hemos visto la estrategia a nivel anual y los protocolos de defensa. Ahora vamos a hacer zoom y a bajar al terreno de juego, al nivel táctico. ¿Cómo se ejecuta una única operación siguiendo todas estas reglas? Pues el proceso es súper metódico, no se entra a lo loco. Primero, se hace lo que se llama una operación de prueba. Es una posición diminuta, arriesgando solo 3 euros, para testear la idea. Es como meter la punta del pie en el agua para ver la temperatura. Si esa pequeña prueba sale bien y solo si sale bien, entonces se escala la posición, se añaden las entradas principales hasta completar el riesgo total permitido, que eran 15 euros. Y una vez que la operación está en marcha, la gestión es igual de sistemática, casi robótica.
En cuanto el precio se mueve a favor y se alcanza un beneficio igual al riesgo que se asumió, lo que se conoce como un ratio 1:1, se cierra la mitad de la posición para asegurar esas ganancias, y acto seguido el stop loss del resto de la posición se mueve al precio de entrada. ¿Qué se consigue con esto? Pues que la operación, pase lo que pase, ya no puede perder dinero. La prioridad es proteger el capital y embolsarse beneficios cuanto antes. Muy bien, hemos visto un montón de reglas, de porcentajes, de fases, pero si damos un paso atrás y miramos el cuadro completo, ¿cuál es la filosofía que hay detrás de todo esto? Porque estas normas no son aleatorias, responden a una mentalidad muy concreta. Y aquí está el porqué. La prioridad número 1 no es buscar el máximo beneficio posible, es dar tranquilidad a los inversores. El objetivo es conseguir una curva de resultados que sea suave, consistente, sin grandes sobresaltos. El foco está puesto en construir un historial sólido, un track record que demuestre fiabilidad para poder atraer más capital en el futuro. Es una mentalidad que valora la calma y la consistencia por encima de todo lo demás. Así que al final, la conclusión es esta. El plan de este trader es su autorretrato. Es un reflejo detallado de su disciplina, de su aversión al riesgo, de su cautela. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar, que va mucho más allá del trading. Si se pudiera hacer una radiografía a nuestro propio proceso de toma de decisiones en cualquier ámbito de la vida, ¿qué revelaría?